Bueno, pues estamos continuando con esta enseñanza. Una de las cosas que decíamos es, ¿por qué dice la Escritura en medio de la idolatría? Se nos habla acerca de la situación que le aconteció a Moshe Rabbeinu, que no le era permitido, que se le negó la entrada a la tierra de provisión. ¿Cuál es la razón? ¿A dónde cabe? ¿Cómo es que está allí? ¿Cómo es que está allí? ¿Cómo es que está este reproche de parte de Moshe Rabbeinu al pueblo, dado que se está hablando en el contexto de la idolatría? Bueno, pues hay una razón muy importante. Hablamos en ocasiones pasadas, incluso lo mencionamos en la mención de la parashá en Yom Sheni. Decíamos acerca de la situación que le aconteció a Moshe Rabbeinu al respecto de que cuando él confrontó precisamente a la voluntad del Eterno al traer el agua de la roca, al extraer el agua de la roca por orden y mandamiento del Eterno, decíamos que no le santificó. ¿Qué fue lo que ocurrió? En medio de toda, llamémoslo, las protestas, los enojos y todo eso, fue contaminado la mente y el corazón del maestro de Israel, en este caso Moshe Rabbeinu, y consecuentemente él, en lugar de tocar la roca, él, en lugar de reunir a los líderes, él, en lugar de estudiar Torah, con todos los acontecimientos que pasaron, nada de eso hizo, y todo lo contrario, golpea la roca. ¿Por qué la golpea? Porque estaba enojado, se enojó, se molestó, y eso es visto como idolatría, mis amados. Hay mucha lucha de control y dominio de nuestro carácter. Se nos dice precisamente en la Torah oral, se nos avisa y se nos dice precisamente de esta situación de la cual estaba cuidándose Moshe Rabbeinu. Se había cuidado en muchas circunstancias, en muchas situaciones. Si ustedes recuerdan, incluso con el pecado del becerro de oro, Moshe aún pidió perdón al Eterno, intercedió por el pueblo. ¿Qué decir de cuando el hombre, este líder de Israel, tomó a la mujer de Midianí y tuvo relaciones, pasó por enfrente de los líderes de Israel y los llevó de una manera descarada a tener relaciones y no le importó? Y aún en medio de todo esto, Moshe no se enojó, sino todo lo contrario. Cuando llegó y vino la epidemia, cuando vino la plaga de mortandad, precisamente porque el Eterno se había enojado con el pueblo de Israel y murieron 24,000. Entonces, en ese sentido, estamos hablando también de que él controló su vida, controló su enojo, su carácter, y no se enojó. Pero acá, en el caso de la circunstancia de extraer agua de la roca, simple y sencillamente él se exasperó, se molestó y trajo como consecuencia que golpeó la roca porque se enojó. Y esto es visto, mis amados, el enojo, la ira, la falta de control y dominio sobre nosotros, y que el ego, nuestro mal instinto, gobierne nuestra vida, es una manera también de idolatría. Tenemos una gran lucha y tenemos que buscar que el Eterno, quien es bendito, gobierne, que el Eterno, quien es bendito, sea el que sea reconocido en nuestra vida, y buscar hacer y vivir los mandamientos del Eterno. Aquel que se aleja de los mandamientos del Eterno comete idolatría, porque considera que es más sabio haciéndose de alguna manera Dios en medio de todas las situaciones, y creyendo que es más sabio que el sabio de los sabios, que es nuestro Elohim. Por lo tanto, mis amados, esto nos insta precisamente a una situación muy importante acerca de la idolatría, y la exhortación no se hace esperar. Y dice: porque el eterno Dios tuyo es como fuego que consume.
es Dios celoso. ¿Esto qué quiere decir? Que ciertamente el Eterno no va a permitir que nosotros violemos los mandamientos descaradamente o sin ningún sentido. Por eso es que se nos advierte, y ciertamente, como la mayoría de ustedes han pasado y hemos estudiado con ustedes las 87 leyes prácticas acerca de la idolatría que tienen y que asumen las formas diversas en las cuales nosotros podemos cometer idolatría, y se nos advierte y se nos enseña precisamente para evitar este pecado que produce y que provoca ira al Eterno, y consecuentemente, como dice Moshe Rabbeinu, Él es Dios celoso. Su gloria no se la da a nadie, y Él quiere que nosotros nos sujetemos total y absolutamente a su voluntad, que vivamos bien. Al final del día no es una cuestión impositiva que pues, se podría ver así: Dios se enoja y Él nos impone y Él quiere que nosotros vivamos. No, ¿saben por qué nos dice, nos da sus mandamientos? Por nuestro bien. Él nos da los mandamientos en contra de la idolatría, en contra de la blasfemia, en contra del robo, en contra del asesinato, en contra de comer cosas prohibidas, en contra de toda situación. Todo mandamiento se nos ha dado, tanto a los Benei Noah, Benei Abraham, como a los Yehudim, se nos ha dado para nuestra elevación y nuestro fortalecimiento y nuestra unión con el Hakadosh Baruj Hu. Entonces, en este sentido, pues es algo bueno, muy bueno, el hecho de que nosotros tengamos los mandamientos. No los vemos como algo, como una carga. Incluso nuestro Santo Maestro dice que la halajá, los mandamientos que nos da, y que lo que nos ha otorgado, que ha puesto en nosotros, es fácil de llevar. Su yugo es fácil de llevar, dado que cuando se habla incluso en la Torah como el yugo se entiende, y hemos aprendido que el yugo es la Torah de Hashem. En el caso, cuando habla Yeshua HaMashiach acerca del yugo, de su yugo, habla de las leyes prácticas que estableció desde el contexto de la Torah, no anulando la Torah, sino protegiendo los mandamientos, y se nos fue dado para que nosotros podamos salir adelante y vivamos bien los mandamientos del Eterno. Entonces es una derivación, desde luego, que se le otorgó a los maestros de Israel de la Torah para que pudieran adecuar adecuadamente, válgame la redundancia, la escritura, la Torah en su momento histórico, la circunstancia geográfica y en las formas y en las estructuras que hay para cumplir los mandamientos. Y entonces eso se hace patente a nuestra vida, y por lo tanto el cumplimiento de los mandamientos nos libra de la idolatría. Por lo tanto, mis amados, debemos de pensar que no solamente tener una imagen de un animal, de un hombre, y que se adore solamente de la idolatría, sino la idolatría también es la ira, el enojo. La idolatría también es la desesperanza o la impaciencia, y muchas otras cosas que precisamente se enseñan a través de estas 87 leyes precisamente contra la idolatría. En este sentido, debemos guardar nuestra vida, y la exhortación que hace Moshe Rabbeinu es algo importantísimo para nosotros, dado que el Eterno es un Dios santo y consecuentemente es un Dios celoso. Entonces, por lo tanto, si Él es celoso, tenemos que guardar sus mandamientos. Si Él es celoso, nos debemos de guardar de toda idolatría en nuestra mente, en nuestro corazón, y vivir para nuestro Dios. Que esto sea una ayuda en tu vida. En esta ocasión vamos a estar mandando 2 secciones, precisamente la enseñanza. Que el Eterno te tenga con bien y que tengas un extraordinario ayuno, que por cierto este ayuno traiga a tu vida
recuperación, una restauración, que se rompan decretos, que se rompan situaciones negativas en tu vida para que puedas salir a flote y puedas seguir adelante con la ayuda del Eterno. Es el anhelo de nuestro corazón y oramos por ello. Amén.